Buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo construir e interpretar una tabla de frecuencia en intervalos. Mar, ¿te gustaría comenzar con tus preguntas? Sí, gracias Mari. Tengo una duda. Sé que una tabla de frecuencia muestra cuántas veces aparece cada valor en una variable, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es intervalos o clases? ¿Cuándo se usa? Buena pregunta. Yo lo entendí así. Cuando la variable toma muchos valores distintos o es una variable continua, en lugar de listar cada valor individual, se agrupan los valores en intervalos de valores, también llamados clases. Ah, ok. Entonces, Pablo me podría dar un ejemplo paso a paso de cómo se construye una tabla de frecuencia con intervalos. Claro que sí. Vamos a estar viendo este ejercicio, el cual nos dice la velocidad a la que 50 conductores transitan una avenida. El ejercicio en sí ya nos da los valores, los 50 valores, por predeterminado. Lo único que hice yo aquí fue hacer una tabla para mostrar mis límites inferiores, límites superiores, mi promedio, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y los porcentajes. De este lado hice un apartado para estar mostrando los totales o la sumatoria de mis datos. De este lado hice una tabla para representar el rango, intervalos y amplitud. De este lado solamente hice un apartado más para redondeo, que más adelante les estoy explicando cómo hacerlo. Y de este lado hice mis formulitas, donde tenemos qué significa cada abreviación y la formulita básicamente. Entonces, empezamos haciendo el rango, sacando el rango. Porque tenemos que sacar primero esta tablita, los resultados de esta tabla, para poder continuar con esta otra tabla. Entonces, primero, rango. Dentro del rango utilizamos una formulita muy sencilla, que es, dentro de Excel utilizamos la fórmula max y mínimo para contar el número más grande de esos 50 datos y el número más pequeño de esos mismos 50 datos y hacer la resta. Básicamente es así. Ponemos max, seleccionamos la fórmula. Lo que puedo hacer yo es, desde este número, ir arrastrando hasta el otro extremo, cerrar mi paréntesis, restar o poner signo de resta, empezar con el número más chico, con la fórmula min, encontramos el valor más pequeño dentro de mis 50 datos que ya me da el ejercicio y cerramos paréntesis. Y con esto ya tendríamos la resta entre el más grande y el más chico. Y como pueden ver nos da 44, lo cual es correcto. Ahora pasamos con el intervalo. El intervalo nos dice que es sacar, bueno, la fórmula prácticamente sería 1 más 3.322 por logaritmo por el conteo del dato. Entonces, quedaría de esta forma, la fórmula es 1 más 3.22 por logaritmo 10. Y aquí es donde entra la fórmula o la función contar, que cuenta el número de datos. Claro que podemos poner solamente 50, pero si quieres hacerlo de una forma un poquito menos complicada o más complicada, como se te haga a ti, utilizas la fórmula contar, seleccionamos la fórmula y arrastramos o seleccionamos nuestros 50 valores. Con eso ya solo nos queda cerrar los paréntesis y damos enter. Y aquí nos arroja ese valor. Pero como en la tabla de frecuencias no podemos utilizar valores decimales, utilizamos esta formulita de aquí, que nos hace el redondeo automático de nuestros valores decimales. Lo vamos a hacer para que ustedes tengan la idea, que es redondear, punto más. Aquí ya no va a aparecer, entonces ya no es necesario escribirla toda. Y seleccionamos nuestra celda en donde tenemos el resultado del intervalo. Seleccionamos, ponemos el coma cero para que se haga un redondeo efectivo. Damos enter y listo. Nos da que es un valor de 7, que es el número mayor al 6. Y en la amplitud tenemos que sacar, o más bien básicamente es dividir el rango entre el número de intervalos, que quedaría tal que así. Seleccionamos la celda del rango entre la celda de intervalos. Y nos queda así. Aquí en aquí, como pueden ver, ya puse de una vez la formulita de redondear y pues se hace el redondeo automático. Listo, ya terminamos nuestra tabla de rango, intervalo y amplitud. Ya podemos continuar con nuestra tabla de límite superior e inferior. Entonces, ponemos que el número
Habíamos quedado que el número más chico es 27 y si no, pues lo puedes sacar igual con una formulita que siento yo que es más sencillo o es más práctico simplemente buscar el número. Ya va dependiendo si lo estás haciendo en Excel o lo estás haciendo en cuaderno. Lo ponemos lo buscamos dentro de nuestra tablita y pues podemos decir que nuestro número más pequeño es 27, ¿ok? Entonces ponemos nuestro número más pequeño y para empezar a sacar valores dentro de nuestros límites superiores tenemos que sacar, aquí nos dice en nuestra formulita, en nuestras fórmulas, que para sacar los límites superiores es el límite inferior más la amplitud, ¿ok? De esto utilizaremos la amplitud ya redondeada porque recuerden que no podemos utilizar decimales dentro de nuestra tabla de frecuencias. Entonces, aquí yo lo hice, pero lo voy a volver a hacer para la demostración. Ponemos que es igual a nuestro límite inferior más la amplitud. Damos Enter y tenemos que es 34, lo cual es correcto. Para seguir con nuestro límite inferior, pondremos que es 34. Lo único que hacemos es mover esto para acá porque no podemos estar contando un número extra si ponemos 35. Entonces, dejamos en 34 y volvemos a hacer lo mismo que en la vez pasada con el 34. Nos quedaría límite inferior más amplitud. Y esto lo vamos a repetir hasta terminar o hacer el número de clases que nos hayan pedido o que nos quepa. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Ya tenemos nuestros límites inferiores y superiores. Ahora, sigue sacar el promedio, que es lo de la sección de la X, que sin fórmula quedaría tal que así. O sea, como les digo, en las fórmulas nos dice que para sacar la X es el límite inferior más el límite superior dividido en 2. O podemos utilizar la fórmula de Excel, que nos facilita un poquito más, que es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Aquí vamos a hacer las dos. Vaya, vamos a hacer las dos formulitas. Primero, aquí ya tengo esta, pero la voy a borrar, que es pues, básicamente escribir promedio o hasta que Excel te la dé. Miren, aquí ya no la ofreció. Escribe promedio y seleccionas este de aquí. Puedes poner de aquí coma o simplemente arrastrar y das Enter y te da el promedio de ambos. Pues es que es promedio porque pues, son dos valores entre dos. Entonces, es promedio. O puedes utilizar tu otra formulita, la antigüita, de seleccionar este más este y dividirlo en 2. Igual funciona. O sea, cualquiera de las dos formas está correcta. Yo lo que voy a hacer aquí, en vez de estar poniendo promedio, hasta terminar las clases, lo que voy a hacer es arrastrar para que la fórmula aplique en estas celdas que yo estoy poniendo, que como pueden ver, se pone promedio en todos. Y listo. Ahora, lo que yo voy a hacer al final de cada sección, en esta sección no hacemos sumatoria, ¿ok? Pero bueno, ya. ¿Cómo? Entonces, para sacar nuestra frecuencia absoluta, tenemos dos maneras de hacerlo, que aquí nos dice frecuencia absoluta. Podemos utilizar esta fórmula que nos ofrece Excel, que les estoy explicando, o podemos hacerlo manualmente, que básicamente es estar contando dentro de nuestros 50 datos cuántos números hay entre 27 y 34. Recuerden que no podemos estar contando, perdón, 27 y 33, porque no podemos estar contando un número de más porque tenemos 34 y 34. Entonces, no podemos agregar más números dentro de nuestras clases. Muy bien, entonces podemos hacerlo de esa manera o de otra forma que nos ofrece Excel, que básicamente es esto de aquí. Utilizamos la fórmula contar puntos y conjunto. Esta fórmula nos ayuda a contar y a encontrar los valores que hay dentro del límite inferior y superior, que como ven ya están seleccionados. Lo haré yo de esta forma. O sea, básicamente es dentro de este criterio, que es el rango, seleccionar los 50 datos, ponerle coma para que vaya seleccionando más valores, contar menor o igual a nuestro límite inferior, para luego pasar, perdón, aquí ya seleccioné el numerito, seleccionamos nuestro límite inferior, que como pueden ver es este rojo aquí, y volver a poner el mismo criterio de los 50 datos, para después ponerle que no debe de pasar y debe ser menor. Con el menor nos ayuda a contar un número después de 34. Como pueden ver, aquí está la celda ya seleccionada. Utilizamos el menor para que no se vaya a 34, sino a 33, porque aquí ponemos, si se pueden ver, aquí ponemos el igual para que sea 27 o mayor a 27. Entonces, de este lado ponemos solo menor para que sea menor que 34 y no 34, ¿me entienden?
Entonces, solamente ponemos esos criterios, una fórmula contar puntos y conjunto, damos Enter y ya nos muestra que hay 3 datos dentro de 27 y 33. Y para ahorrarnos un gran trabajote, arrastramos la fórmula hasta las clases que yo quiero. Signos, vamos a arrastrar, bueno, aquí ya lo hice yo. Arrastramos nuestros datos, como pueden ver, ya tenemos todos y cada uno de nuestros valores con nuestros límites seleccionados. Entonces, aquí es donde les decía yo que empezamos con los totales. Voy a borrar esta fórmula que me adelanté. Para verificar que realmente hayamos hecho un buen conteo de nuestras frecuencias, de nuestra frecuencia dentro de los 50 conductores, podemos verificarlo con una suma que nos debe dar 50 según el ejercicio. Y pues podemos estar sumando de que celda por celda o podemos utilizar la fórmula de suma y seleccionar nuestros valores. Damos Enter y efectivamente son 50. Podemos deducir que todo esto está bien hecho, está bien contado y pues efectivamente pues son 50 conductores. Ahora, para sacar nuestra frecuencia absoluta acumulada, tenemos que sumar nuestra frecuencia absoluta con este dato de aquí. Estos dos datos siempre van a ser iguales, ¿ok? Tenemos que pasar, bueno, básicamente tenemos que pasar nuestro valor, nuestro primer valor a el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada, que es 3. Entonces, con esto ya podemos sacar los siguientes valores, que sería de esta manera, es sumar nuestro primer valor con el segundo valor de nuestra frecuencia absoluta. Y lo mismo con el otro. Seleccionamos nuestro segundo valor de la frecuencia absoluta acumulada y lo sumamos con el tercero de la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente. Así lo hacemos con todos los demás. Y para verificar que todo está correcto y bien hecho, en nuestro último valor, este de aquí, nos tiene que dar el total de nuestras frecuencias. Entonces, si sumamos 49 más 1, pues nos da 50. Eso quiere decir que esto, hasta donde vamos, está bien hecho. Muy bien, ahora pasamos a la quinta sección. Bueno, sería cuarta, ¿no? Cuarta sección, que es la frecuencia relativa, que nos dice que es la frecuencia absoluta acumulada entre el número de datos. Entonces, aquí yo ya hice el primero, el cual voy a borrar para explicarlos, que nos dice entonces que es nuestra frecuencia entre el número de datos. Aquí ya tenemos nuestro número de datos, que pues es 50, lo podemos utilizar dentro de la fórmula. Damos Enter y nos da nuestro resultado. Igual, con podemos utilizar el truquito de los signos que les dije hace ratito para que no se mueva nada. De esta manera. Y poder arrastrar la fórmula para no estar colocando la misma fórmula en cada celda. Entonces, damos Enter.